El Señor le dijo a Samuel, ahí en 1 Samuel 16:7, le dijo: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. De nuevo, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto me dice que se trata más de actitud, que lo que podamos traer puestos hoy, o los bienes que podamos tener, o la posición secular o laboral, o tu posición espiritual que puedas traer, vale más la actitud delante del Señor. Mira, vivimos en un mundo obsesionado con las tendencias. Ahora los celulares, los peinados, los accesorios que traemos, la ropa que traemos, y todo cambia así, mira, rápido. Y hemos sido enganchados en esas tendencias. Sin embargo, Dios no nos juzga por traer, por nuestro outfit que traigamos hoy, sino por nuestra actitud. Por nuestra actitud delante de Él. No sé si alguna vez fuiste a algún concierto, ahí donde hay miles de personas. Capaz si has ido a ver tu grupo favorito o tu artista favorito. Y en algún momento bajan las luces, las apagan, y pues muchos saben que hay que sacar su celular. A veces el artista te invita a que saques tu celular, o algunos todos gritan: saquen el celular, con nuestras lamparitas en el celular. Se ve muy lindo. Yo he estado en esos conciertos. Crea el ambiente para el momento que es, o para la canción que es más romántica o más melódica, más reflexiva, según sea el caso, ¿no? Pero están todos ahí con su celular. Pero ¿qué pasaría ahora, al día de hoy, si cuando nos piden que sacaremos el celular, para ti que has ido a esos conciertos, que alguien sacara ahora su encendedor, como se hacía antes? Se vería raro, ¿no? De hecho, algunos de ustedes se burlarían de esa persona que borra todo nuestro celular y con su encendedor. Eso ya es de viejos, ¿no? Ahora, ¿qué más pasaría si tú sacaras tu Tamagotchi? El Tamagotchi es un pequeño dispositivo electrónico que tenía forma de huevito por ahí de los 90s. Para ustedes que no han nacido en eso, no lo conocían. Pero había que alimentar a ese dispositivo durante el día. Entonces tú, los chicos de ahora, tú vas a un concierto el día de hoy, mientras que todos sacan su celular, tú sacaras tu Tamagotchi. ¿Qué harías? ¿Qué pasaría? Seguro que algunos se burlarían de él o de ella, ¿no? Mira, no es que el Tamagotchi estuviera mal, sino que no iba con el momento. No está acorde con la situación, ¿me explico? No es que el encendedor fuera malo, sino que ya no está acorde al momento y al tiempo. Bueno, en esta tarde nuestro tema que vamos a abordar va a tocar temas relacionados con conducta cultural. Va a tocar temas con actitud en la iglesia, tanto en hombres como en mujeres. Pablo en este tema establecerá principios teológicos y culturales para corregir prácticas inadecuadas o culturales en la congregación en Corinto que se estaba viviendo ahí. ¿Quieren verlo? ¿Van conmigo? Mira,
Ninguna otra iglesia había escrito a Pablo sobre estos asuntos, Tómalo bien en cuenta. Pero Corinto tenía estas prácticas culturales que le eran necesarias entenderlas a la iglesia. Así que por eso, recordemos que Pablo está respondiendo a preguntas que no hemos visto en Corinto, pero es como un juego americano que se llama Jeopardy, algo así, donde nunca ves las preguntas, pero están viendo las respuestas. Este es el caso. Nosotros en Corinto, en esta carta, estamos viendo solo las respuestas a esas preguntas que los corintios enviaron. Primera de Corintios 11, versículo 2 y 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mira, el versículo 3 ya comienza dándonos la premisa. Es decir, ya nos introduce el tema, nos da el tema para poder abordar más, tocar acerca de ello, este versículo 3. Pero Pablo no quiere hacernos olvidar el reconocimiento que le da a los corintios por hacer lo correcto. Pero necesitan hacer algunos ajustes en algunas cosas. Así que ese versículo 2 y 3 da un reconocimiento, pero también nos introduce al tema. ¿Cuál? Hay un orden de autoridad, no de superioridad, no de valor. Nos introduce a un orden de autoridad, a un tema de orden y propósito en la autoridad. Este orden es, ustedes lo saben, Dios y Cristo, y el hombre y la mujer. ¿Sí? El orden: Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Y nosotros necesitamos aprender que tanto en la iglesia como en la familia hay roles diferentes. Pero, siempre el pero es importante, pero todos son iguales de valor. ¿Sí? Necesitamos aprender ahora que tanto en la iglesia como allá en tu casa hay roles diferentes, pero todos son iguales en valor. ¿Nos queda claro? Bueno, ya terminé, gracias. Mira, la palabra cabeza que se toca aquí puede significar autoridad, sí, eso nos queda claro, ¿no? Cuando tú dices soy la cabeza, pero también significa el origen o la fuente, como en Efesios 5:23, que dice: porque el marido es cabeza, la autoridad de la mujer, así como Cristo es cabeza, autoridad de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 5:23. Entonces, regresemos. En el verso 3 nos dice que Dios es la cabeza de Cristo. Y ahí algunos podrían tambalear, porque podrían decir: Él está por encima de Cristo. Pero quedamos que el orden es Dios, Cristo, y podríamos agregar Espíritu Santo, ¿verdad? Pero mira, nunca les he dicho Dios, Cristo y Espíritu Santo. Desde el inicio les he dicho Dios, Cristo, Espíritu Santo. Es decir, aquí la cuestión no es que el Hijo sea
inferior al Padre, sino que Él se está sometiendo voluntariamente al Padre en hacer su voluntad. ¿Nos queda? Es importante que aprendamos en esta mañana que la diferencia entre los miembros, así como la diferencia entre los miembros de la Trinidad, de Dios, Hijo y Espíritu Santo, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la diferencia solo es funcional. ¿Sí? ¿Entendemos con funcional? La única diferencia es que tienen funciones diferentes. No hay superioridad, no hay uno por encima de otro. La diferencia nada más en la Trinidad, así como en el cuerpo de Cristo, solo es funcional, no esencial. Así que esto, en esta mañana, en esta tarde, no se va a tratar de superioridad, sino de orden y propósito. Se los voy a ejemplificar así. Un director de orquesta. El director de orquesta guía a los músicos, ¿no? Pero todos tocan la misma melodía. Diferencia de roles, pero él tiene autoridad para guiar, para llevarles al propósito, para mantener el orden en la orquesta. ¿Nos queda claro? Así que este orden tenemos que entender que no es para oprimir ni a la esposa, en este caso, ni a los hijos, en este caso, ¿verdad? O como autoridad en tu trabajo, no lo sé, como tu posición. En este caso no es de oprimir, sino es para honrar. Fíjate la diferencia. ¿Cómo? Es decir, yo como esposa estoy sometida a mi esposo y no me está oprimiendo, pero finalmente entiendo que mi propósito, mi rol es honrar a mi esposo. Yo como hijo joven, mi rol es honrar a mis padres. Sí. Si lo miras así, sin cuestionamientos, no es tan difícil, ¿no? ¿Dónde entra el problema? Cuando pensamos que a ese que hay que honrar nos quiere oprimir. Por eso, importante la labor del que tiene la autoridad. No es para oprimir. Eso se estaba reflejando en esos tiempos, en ese contexto, en esa cultura, en detalles prácticos como el uso del velo. ¿Sí? Veamos los versículos 4 al 6. Y permítanme hablarles del por qué importa más que el qué. ¿Sí? Vamos a leer el 4 al 6, pero les quiero hablar del por qué es más importante que el qué. Leamos. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahora, mira, entendamos esto en este tiempo. En Corinto, las mujeres sin velo eran como las que se vestían para llamar la atención. Y me refiero a no en buen sentido. ¿Sí?
caían más en la inmiscuidad, en el libertinaje. Es decir, podían ser prostitutas, ¿sí? Y en esos tiempos también se veían mujeres que atendían en templos paganos, que se prostituían, y ellas andaban con el pelo suelto. Así que en ese tiempo, en ese lugar, en ese contexto, el cubrirse la cabeza con un velo era símbolo, señal de sometimiento, de honrar a tu esposo. En Grecia, en Roma, los hombres, fíjate nada más, se cubrían en rituales paganos en esos tiempos. Los hombres sí se cubrían. Pero Pablo nos dice, en Cristo somos libres de eso. ¿Y por qué la mujer con la cabeza descubierta deshonraba su cabeza? Es la pregunta. Porque en ese tiempo, en esa cultura, en ese contexto, el cabello entonces suelto de una mujer se asocia con el libertinaje o prostitución en templos paganos. Así que el principio aquí no es el velo en sí lo que vamos a tratar hoy, sino evitar lo que en ese entonces, en ese contexto, significaba deshonra. Como no quieres ser una mujer que anda en deshonra, no parecerte a esas mujeres con el pelo suelto, te cubrías con un velo. Sigamos con los versículos 7 al 10. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal, velo, de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Ahora, miren, es importante aquí notar que Pablo nos está citando Génesis 2, 18 al 23, sobre la creación de Eva. Y esto era para mostrarnos, recuerden esta palabra, interdependencia. ¿Sí? ¿Es difícil recordarla? Interdependencia. No inferioridad. Interdependencia. Esto me sigue enseñando que los hombres y las mujeres somos diferentes en roles, pero iguales en valor. Interdependencia. Dios diseña roles para tener armonía, no para tener competencia. ¿Nos queda claros para todos aquellos aquí que luchamos, mujeres y hombres? Nos vamos en competencia por lo quién hace mejor, quién no hace qué y qué. Dios diseña roles para tener armonía, que suene lindo, todo en armonía, y no para tener competencia. Entonces, el velo nuevamente era una señal, un símbolo de sumisión al orden de Dios, al orden hacia su esposo. Hoy en día, a Dios no le impresionaría tu velo, tus sneakers, para los que no saben, sus tenis, tu falda larga. A Dios no le impresionaría en nada, en absoluto. Lo que sí le impresiona es tu sinceridad.
actitud delante de Él. Genuina actitud. No se trata de qué llevas en la cabeza, sino de quién lleva tu corazón. No se trata de qué llevas en la cabeza, sino quién lleva tu corazón. Hoy, la mejor moda espiritual que tú podrías tener es vestirte de amor, de humildad, de buen testimonio, de gentileza. Ahora, si la mujer fue creada para el bien del hombre, es decir, para ayudarlo en las tareas que Dios le encomendó, entonces deduzco o se deduce que la mujer debe honrarlo. ¿Sí? La idea central de estos versos del 7 al 9 es que la mujer debe cubrirse la cabeza porque ella es la gloria del hombre, de su esposo. Mujeres aquí tienen que preguntarse a las casadas: ¿estoy honrando a mi esposo? ¿Lo reconozco? ¿Le doy su lugar? ¿Alabo su trabajo? ¿En qué formas lo honro? Fuiste creada para hacer la honra, honrar a tu esposo. Hijos, no estamos exentos. Jóvenes, debemos honrar a nuestros padres. Sigues pensando: ¿cómo me cae gordo mi viejo, mi padre? Así dicen algunos viejos, mi padre o mi papá. ¿Lo obedeces? Sí, voy. ¿Haces tus responsabilidades, las únicas que tengas? ¿Cómo honras a tu padre? Mira que es la única promesa, ¿cómo es? Perdón. Mandamiento con promesa. Por lo tanto, los hombres no debemos cubrirnos al orar o profetizar. Y las mujeres sí deben hacerlo. Pues si no, estarían bajo pena de deshonra. En ese tiempo, en ese contexto, en esa cultura. Hoy estamos exentos. Yo no veo a nadie con velo aquí, ¿verdad? Nadie nos preocupamos. No estamos en ese tiempo, en ese contexto, en ese lugar, en esa cultura, perdón. Así que Pablo nos da unos argumentos teológicos del por qué era esto. Primero, es porque el hombre es imagen y gloria de Dios. Versículo 7. Y la mujer es gloria del hombre. ¿Sí? Segundo argumento teológico que nos da en esta carta. Porque la mujer fue creada del hombre y para el hombre. Versículo 8 y 9. Aunque como ya lo aclaré antes, también hay interdependencia. ¿Sí? Jugamos roles. Versículos 11 y 12. Y el tercer argumento, que está basado en la naturaleza, versículos 13 al 15. El cabello largo en la mujer es su gloria, mientras que en el hombre es deshonroso traer el cabello largo, por naturaleza. Por último, nos dice que la mujer debe cubrirse como señal por causa de los ángeles. ¡Ah! Bendito. Qué miedo, ¿no? No hay nada que dar. Solo lo estoy exagerando. Es decir, no es solo por el esposo, sino por causa de los ángeles. Esto es porque aún los ángeles tienen un orden de autoridad. Voluntariamente se someten y entienden el orden de autoridad. Esta señal, entonces, evidenciaba un respeto hacia el esposo en ese entonces, evidenciaba un respeto hacia la iglesia ahora,
evidenciaba un orden, evidenciaba un respeto hacia la comunidad, además de que guardaba la unidad, por obviamente evidenciar ese respeto, y por supuesto evidenciaba un respeto hacia los ángeles, demostrándoles que también hemos aprendido a respetar y a comprender la autoridad que Dios nos ha impuesto. Mujeres, si están luchando, lo entendemos. Eso comenzó desde el Edén. Fue un castigo, no fue una bendición. Por castigo ahora te someterás a tu esposo y él se enseñoreará de ti. A mí me suena castigo, ¿no? Sí. Eso significa que ustedes viven en esa rebeldía todo el tiempo, y lo entiendo yo. No sé si tu esposo lo entienda. Por cierto, ¿saben quién perdió su lugar por no respetar su autoridad? ¿Alguien puede decirme? Satanás. Él dijo, no, yo voy a ser como Dios. Y le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que quería hacer Satanás aquí? Destruir la autoridad. ¿Vieron desde dónde viene el problema? En este siglo, hoy, ¿cómo estamos? 2 de mayo, 4 de mayo del 2025, hemos visto una lucha de poder por la autoridad. En ese mal llamado y mal logrado feminismo. Por supuesto que entiendo lo que es el machismo y estoy en contra total de ello. Por supuesto que estoy en contra de cualquier abusador, lo entiendo. Pero la autoridad hacia la mujer se ha ido hasta el extremo. Ya no necesito a los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Muy peligroso. Veamos los versículos, por lo tanto, del 11 al 16. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no se enseña que al varón le es deshonroso que dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ahora, dado que las palabras del versículo 10 hacia atrás que nos ha dado Pablo en esos versículos podrían ser llevados demasiado al extremo, como ya hemos aprendido, ¿no? Que la mujer no vale o que la mujer debe ser sometida, etcétera, etcétera. Para evitar esos extremos, Pablo nos da el versículo 11 y 12 para evitar esa noción, ese conocimiento de que las mujeres son inferiores a los hombres. Nos dice, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. ¿Qué óvole? Interdependencia. Nuevamente, se enfatiza la interdependencia y la reciprocidad entre hombres y mujeres en la iglesia. Aunque la primera mujer provino del hombre, y aunque las mujeres están bajo la autoridad de los hombres en la iglesia, los hombres
necesitamos a las mujeres tanto como las mujeres necesitan a los hombres. En cierto sentido, todo hombre debemos nuestra existencia a ustedes las mujeres, ya que todo hombre hemos nacido de la mujer, de una mujer, dicho así. No nos dice el versículo 11 y 12. Dejándoles a los corintios una aclaración para que no malinterpreten el argumento de Pablo. La mujer y el hombre están en interdependencia en el Señor. ¿Sí? Importante. Por eso concluye haciendo alusión a la creación nuevamente, de que el hombre por naturaleza trae el cabello corto, que por naturaleza la mujer trae el cabello largo, así cumpliendo con un orden creado. Pablo aquí hace un gran trabajo a mantener las distinciones de género, hombre, mujer, varón y hembra, y mantenerlas. Hace un buen trabajo al mantener esas estructuras de autoridad adecuadas. Hombres y mujeres son diferentes, sí, como lo ilustra la longitud del cabello, pero, ¿verdad?, con el mismo valor, con diferentes roles. Y Dios ha ordenado que las mujeres estén bajo esa autoridad masculina en la iglesia, ante tu esposo, hablando a él en particular. Aunque si bien la autoridad de un hombre sobre una mujer, o más en particular la autoridad de ustedes esposos hacia sus esposas, podría ofender ahora la sensibilidad de las nuevas generaciones, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les han venido enseñando en los colegios, en las universidades, en las escuelas, desde el kinder ya. ¿Han visto esos libros, no? Terribles. Pero ya Pablo daba por sentado en su mundo de Pablo ya dabas por sentado este problema. Así que el hombre es la gloria de Dios, que vino de Dios a través de Cristo para reflejar la verdadera naturaleza de Cristo como su cabeza divina. Si alguno quiere ser contencioso, termina Pablo diciendo: no me voy a prestar a esto. Nos lo dice Pablo. De hecho, nos dice: ni la iglesia de Dios debe prestarse a este tipo de contiendas. ¿Sí? No es un asunto que queremos entrar, ¿verdad? No vale la pena. Si tú has entendido tu rol en la familia, si tú has entendido tu rol en la iglesia, ¿cómo nos relacionaremos las mujeres y los hombres entre sí mientras ministramos? ¿Cómo lo haremos? ¿Podremos evitar actitudes de dominio o de competencia? Sí, ¿no? Se puede. Lo hemos visto. Es como un equipo de fútbol. Y vale la pena que lo entendamos. Así, mira, sencillito te lo dejo. Algunos son delanteros, algunos de ustedes es portera, algunos son defensas. Todos tenemos el mismo objetivo, pero cumplimos diferentes roles. Dios ha usado símbolos culturales, en este caso el velo, para enseñarnos verdades espirituales. Hoy, en esta mañana tarde, no es sobre el cabello largo o corto. Hoy en esta mañana tarde no es sobre si usas un velo o no. Hoy, en esta tarde, se trata de si honras a Dios. Actitud. No por cómo vengas vestido o vestido, no por la posición que tengas, laboral o espiritual, no por los bienes materiales que tengas más que otros. Actitud delante de Dios. Honras a Dios, honras a tu esposo, honras a tu esposa, hijos, jóvenes honran a sus padres. Cuando adoras, te paras.
¿Tienes la actitud genuina de adorar a Dios, independientemente si te gusta la música o no? Cuando estudias la palabra de Dios, honras a Dios, tienes la actitud para buscar genuinamente a Dios en las Escrituras, independientemente de quién enseñe. Se trata de si honras como hija o como hijo de Dios. De eso se trata. En esta mañana tarde quiero dejarte con eso. Si honras a Dios en el contexto en el que te desarrolles o vivas, búscalo, medita en esta mañana. ¿Cómo honro a mi esposo? ¿Cómo honro a mis padres? ¿Cómo honro a mi esposa? ¿Honro a mi jefe de trabajo? ¿Honro a mis compañeros? ¿Honro a mi familia? Recuérdalo en esta mañana tarde. En Cristo, nuestras diferencias no son para dividirnos, sino para mostrar la sabiduría divina de Dios. Pongámonos de pie. Padre, gracias.